El hombre ha hecho muchas cosas para intentar alcanzar la inmortalidad. Por ejemplo, todos sabemos de la leyenda, o quizás usted ha escuchado de la leyenda de Juan Ponce de León, buscando la fuente de la juventud allá en la Florida. Hemos visto a través de la historia cómo ha evolucionado la tecnología de las armaduras en el campo de batalla, ¿verdad? Cómo se ha querido hacer armaduras más y más impenetrables en el campo de batalla. Hoy día la medicina y la tecnología, cómo está avanzando con cirugías, con suplementos y hasta con aparatos de electricidad, de electrónica, para hacer avanzar los años del ser humano y hasta dicen que no mucho tiempo se podrá alcanzar esa inmortalidad. Pero siempre resulta, en lo que todos sabemos, ¿verdad?, la muerte. Nadie ha podido huir de la muerte y es porque el diseñador, el arquitecto, el rey soberano lo ha establecido así, ha establecido esos límites. Nosotros como creyentes sabemos que en Cristo tenemos vida eterna, tenemos realmente la inmortalidad. Eso solamente se encuentra en Jesucristo por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Como el Señor le dijo a Marta cuando fue a resucitar a Lázaro, que todo aquel que tiene la fe puesta en el Señor, aunque muera, vivirá para siempre. Pero también en un sentido bíblico, hay un sentido bíblico en el cual nosotros como creyentes somos inmortales hasta que Dios diga lo contrario. El salmista dijo que nuestros días están contados por el Señor, que el día de nuestra muerte ya está determinado por el Señor. Y hasta que esos días no se cumplan, nosotros como creyentes somos inmortales. Y en el pasaje de hoy vemos que Dios les revela esta verdad a Pablo y no solamente es que les revela esa verdad a Pablo, pero Pablo, por medio de eso que el Señor les reveló, él se pudo fortalecer en el Señor, él se pudo sostener en el Señor, a pesar de que estaba pasando por un día y por unas circunstancias bien difíciles en su vida. Y hoy el Señor nos revela esta verdad a nosotros para que esa verdad nos sostenga a nosotros también, nos liberte a nosotros también, igual que ayudó a Pablo en un día difícil, para que nosotros como creyentes cuando pasamos dificultad podamos saber que nuestra vida no depende de las circunstancias, nuestra vida está totalmente en las manos de Dios y hasta que Dios lo determine, nosotros somos, igual que Pablo, igual que como lo dijo el salmista, nosotros somos inmortales hasta que el Señor lo diga. Y esa verdad nos sustenta, nos fortalece. En nuestro estudio, a través del libro de los Hechos, hemos estado viendo que desde que Pablo llegó a Jerusalén, solamente le han amparado malas circunstancias. Ha tenido problemas, ha tenido sinsabores, ha tenido dificultades. Hemos visto que 3 veces el comandante lo ha tenido que libertar de los judíos. Vimos la semana pasada que la última vez, la tercera vez, fue tan brutal. El texto decía que casi lo despedazaban si el comandante no lo hubiera libertado de entre ellos. Y esto ha hecho que Pablo tema por su vida, se sienta desalentado por lo que está viviendo, por lo que está pasando, y por eso vimos en el versículo 11 que el Señor se le aparece a Pablo, allí en la celda, en la fortaleza de Antonia, en el cuartel donde está en prisión, se le aparece el Señor de noche y lo anima y le dice, así como has testificado fielmente de mí aquí en Jerusalén, tú vas a testificar fielmente de mí en Roma, vas a llegar a Roma. Y ese verso, el versículo 11, a pesar de que no lo leímos, es bien importante porque ese versículo es la clave para entender nuestro pasaje. Explica totalmente nuestro pasaje hoy.
vamos a ver que a pesar de que existía un plan perfecto de parte de los judíos para finalmente matar a este hombre, que llevan décadas odiando y finalmente lo tienen en Jerusalén, y han tratado de matarlo, finalmente ellos traman un plan perfecto para deshacerse de Pablo, pero ya Dios le había dicho a Pablo, no te preocupes, tú vas a llegar a Roma y vas a testificar de mí en Roma, y hasta que eso no ocurra, Pablo es inmortal. Y él puede enfrentar las circunstancias que sea, porque él sabe que el Señor ha declarado su palabra acerca de él. Y a través de esta realidad en la vida de Pablo, otra vez el Señor nos quiere animar a nosotros para que nosotros sepamos que nuestra vida está en las manos del Señor. Que nuestro Dios está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier autoridad. Nuestro Dios es el soberano. Y ese soberano, así como cuidó de Pablo, hoy cuida de nosotros. Y por eso podemos estar tranquilos, podemos estar confiados. Porque sabemos que hasta que Dios no cumpla su propósito en nosotros, a través de nosotros, nosotros también, igual que Pablo, somos inmortales. Tres veces habían intentado matar a Pablo los judíos. Cada vez que lo tenían allí en el templo, 3 veces habían intentado matarlo. 3 veces el comandante lo tuvo que rescatar. ¿Qué pueden hacer los judíos ahora para finalmente acabar con la vida de Pablo? Nos dice el versículo 12 que los judíos traman una conspiración, hacen un plan perfecto para matar a Pablo. No nos dice quiénes fueron, solamente el versículo 13 dice que eran 40 hombres. Comentaristas creen que posiblemente podía haber sido del grupo de los celotes. El grupo de los celotes era una facción de entre los judíos, así como escuchamos de los fariseos, como escuchamos de los saduceos, escuchamos de los escribas. Había un grupo que se llamaban los celotes. Ellos eran un grupo que buscaban la independencia de Roma, pero lo querían lograr a la fuerza. Había un grupo más específico de entre ellos que se llamaban los sicarios, de donde nosotros obtenemos la palabra sicario. Esos eran más violentos todavía. Posiblemente eran ellos, no sabemos con certeza, pero ciertamente era un grupo de 40 hombres que hacen un juramento de no comer absolutamente nada. Dice el texto de no probar nada hasta que hayan matado a Pablo. Como vamos a ver, se quedaron con hambre. Según el verso 14, ellos van ante el Sanedrín, van ante el concilio, van ante los principales sacerdotes y le dicen de su plan secreto, que según el versículo 15 constaba de nuevamente ir ante el comandante y pedirle que trajeran a Pablo para ellos tener otro juicio para investigar más cuidadosamente la razón por la cual ellos encontraban a Pablo en falta. Y esto al comandante le iba a agradar porque el comandante tiene que resolver la situación de Pablo. Le toca a él mantener orden en Jerusalén. Y ahora por la vida de Pablo hay desorden. Entonces esto le iba a agradar al comandante. Cuando el comandante bajara a Pablo, si recuerdan la imagen que teníamos de la fortaleza de Antonia, para llevarlo a donde se reunía el Sanedrín, que era bien cerca del templo, ellos estarían en algún lugar entre medio, con una emboscada lista para asaltarlo y para matarlo. Esto no solo significaba que ellos iban a pasar hambre, sino muy probablemente esto iba a significar la muerte para esos 40 hombres. Porque el comandante romano, quien está a cargo de establecer justicia, iba a tener que castigarlos con pena de muerte por haber matado a un ciudadano romano sin que él fuera juzgado de acuerdo a la ley romana. Así que
estos hombres están no solamente pasando hambre, están arriesgando su vida misma. Ellos son celosos, ellos están comprometidos, ellos tienen este plan perfecto. Así que no hay manera de que este plan falle. Inclusive lo consultan con los principales sacerdotes y los principales sacerdotes le dan el visto bueno al plan. Este plan es perfecto. Esto va a funcionar. Pero Dios le había declarado a Pablo que él iba a llegar a Roma. Y hasta que Pablo no llegara a Roma, Pablo es inmortal. Como dice Proverbios 19, versículo 21, muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece para siempre. Lo que vemos aquí con los judíos. Y por eso me fascina cómo abre el versículo 16. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 16? Pero. Versículo 16. Pero. Cada vez que uno ve un pero en la Biblia, especialmente cuando Dios está metido en el asunto, nos está diciendo que a pesar de un problema, a pesar de una situación, Dios se glorifica. El pero es que a pesar de que había un plan perfecto, ocurren una serie de eventos altamente improbables, que si uno de estos eventos falla, la vida de Pablo se pierde. Ocurren una serie de eventos altamente improbables para que este plan no se pudiera dar. Lo primero que ocurre era que era un plan secreto. Pero alguien se entera. Esto pasó esta semana, ¿verdad? En el chat de los altos funcionarios del Departamento de Defensa estaban hablando de los ataques contra Yemen, pero un periodista se enteró. Pues algo así pasa aquí. La segunda improbabilidad es que la persona que se entera es el sobrino de Pablo. Si hubiera sido cualquier otro judío, daban el visto bueno, aplaudían, sí, este hombre hay que matarlo, pero el que se entera es el sobrino de Pablo. La tercera improbabilidad, versículo 16, nos dice que el sobrino de Pablo logra entrar al cuartel y puede avisarle a Pablo. La cuarta improbabilidad, los versículos 17 al 18, un centurión le hace caso a Pablo en llevar el joven a donde el comandante. La quinta improbabilidad, en los versículos 19 al 22, el comandante, a pesar de que era un joven, vamos la palabra ahí para joven, algunos piensan que era un adolescente, algunos piensan que era hasta un niño, porque dice que el comandante lo tomó de la mano. ¿Cómo tomas la mano de un adolescente y caminas con él? Realmente tú haces eso con 12 para abajo. Pero el comandante, a pesar de que era un joven o posiblemente hasta un niño, lo escucha y le cree y lo toma en serio. Bien improbable. Y sexto, en los versículos 23 al 24, el comandante ordena una operación militar de extracción para llevar a Pablo a Cesarea, al gobernador Félix. Y no cualquier operación militar de extracción, sino según el versículo 23, que iba a ser de noche. O sea, una operación también secreta. Y que contaría con 200 soldados, 200 lanceros y 70 hombres a caballo, o sea, casi 500 soldados. Eso es equivalente a hoy lo que sería un batallón de infantería entero. Todo esto altamente improbable que se dé, pero se dio. ¿Cómo es que esta serie de eventos improbables se hicieron realidad? ¿Cómo? Porque muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá para siempre.
Porque el soberano no es ni el grupo de los 40 hombres comprometidos, el soberano no es el Sanedrín, el soberano no es la tropa romana, no es el comandante, no es Félix, no es ni siquiera César mismo. El soberano es el invisible, es Dios. Es el que le había dicho a Pablo: ten ánimo, tú vas a testificar de mí en Roma. El soberano había dicho eso, por tanto Pablo era mortal. En el capítulo 4 del libro de Daniel, nos habla de alguien que descubrió la realidad de que Dios es el verdaderamente soberano. Y lo aprendió a las malas. Fue el rey Nabucodonosor. Allí, en el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor se ensalza a él mismo por su grandeza, por todo lo que había logrado, todas las tierras que había conquistado, lo bello de su reino, que era Babilonia. Y él allí, echándose tanta pompa y tanta gloria, Dios se le aparece y le dice que él iba a ser humillado hasta que él reconociera que el cielo gobierna. Grábese eso en la cabeza. El cielo gobierna. Y estamos hablando de Nabucodonosor, que en ese tiempo era el rey más poderoso en toda la tierra. En términos humanos, Nabucodonosor era el rey de reyes. Luego de esto el Señor lo humilla. Lo hace vivir como un animal. Come como una bestia del campo y vive como una bestia del campo, nos dice Daniel capítulo 4, hasta que el Señor lo restaura. Y lo primero que Nabucodonosor hace cuando el Señor lo restaura es que él declara: el cielo gobierna. Él declara: el soberano no soy yo, el grande no soy yo, el glorioso no soy yo, es el Dios del cielo. Él dice, versículos 34 y 35 de Daniel capítulo 4, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra, incluyéndose a sí mismo, son considerados ante él como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle qué hace. Ahora, volviendo aquí con Pablo, Dios es el soberano, pero ni los 40 hombres, ni el Sanedrín, ni el comandante, ni la tropa romana, ni Félix para donde lo van a enviar, ni César saben eso. Ellos se creen que todo está en su control. Ellos están tramando y ellos están haciendo. Y ellos se creen que todo va de acuerdo a su plan. Pero Pablo sí lo sabe. Pablo sí sabía que el verdadero soberano no era nada ni nadie de lo que él podía ver, sino era el Señor. Pablo sí lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado en el versículo 11. Y Dios le había dicho: hasta que tú no llegues a Roma, tú eres inmortal. Y esto es una realidad para nosotros también, iglesia. Usted y yo, hermanos, hermanas, nosotros somos inmortales. Hasta que nosotros hayamos cumplido el propósito de Dios para nuestra vida. Hasta que nosotros hayamos hecho esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, nosotros somos inmortales. Escuche las palabras del Señor en Mateo capítulo 10, animando a los discípulos. El Señor les dijo a ellos: no se venden 2 pajaritos
por una moneda. O sea, para los humanos, en esta tierra no tienen ni valor 2 pajaritos. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Dios es soberano hasta sobre el pájaro que anda en los lugares más remotos de la tierra, que nadie nunca ha visto. Por eso Jesús termina diciendo, así que no teman, no teman. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Si Dios cuida así de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Si un pajarito es inmortal hasta que el Señor diga que cae, ¿cuánto más nosotros? Y añade Jesús y dice, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Confiemos, confiemos, soberano. La soberanía de Dios no es simplemente una doctrina para que tú, yo sé, yo lo he estudiado, yo sé que Dios es soberano. Mi hermano, eso es una doctrina para fortalecernos, para beber de ella cuando la cosa más difícil está, y ser nutridos y ser fortalecidos. Es como un manantial dulce para animarnos, para vivificarnos. Como está animando, está vivificando a Pablo aquí. Para esta serie de eventos improbables, culminan en que Pablo es llevado a Cesarea. Eso es 70 millas al noroeste de Jerusalén. Y es llevado allá para comparecer ante el gobernador Félix. El gobernador Félix, él era gobernador de toda esa área. Él a veces venía a Jerusalén y estaba en Jerusalén, pero tenía su cuartel principal en Cesarea. En los versículos 25 al 30 vemos la carta que le escribe el comandante al gobernador. Y en la carta finalmente aprendemos el nombre del comandante. Se llama Claudio Licia. Y él le explica la situación al gobernador. En los versículos 31 al 33 vemos los soldados que ejecutan la orden que recibieron del comandante. Esta orden de extracción militar. Esta orden, este plan secreto para salvar a Pablo. Nos dice que salen de noche. Y esa noche llegan a Antípatris. Era a mitad de camino entre Cesarea y Jerusalén. Entre medio estaba Antípatris. Los 400 soldados que iban a pie, cuando llegan a Antípatris, vuelven esa noche. Y al día siguiente, los que iban a caballo continúan con Pablo y terminan la misión llevándolo hasta Cesarea. Y entregan a Pablo a Félix. Y Félix lee la carta. Cuando lee la carta, él concluye diciendo en el versículo 35, te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. O sea, no voy a hacer nada hasta que vengan los ancianos y estén todas las partes aquí para hacer un justo juicio. Y termina diciendo el versículo 35, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes, que era el cuartel allá en Cesarea. ¿Cómo Pablo se puede estar sintiendo en medio de estas circunstancias? Pablo está en custodia de los romanos por causa del evangelio. ¿No? Por causa de Cristo. Los judíos están tramando contra su vida. 3 veces han estado así de matarlo.
Tiene que salir de noche escoltado por casi 500 soldados. Tiene que andar 70 millas. 2 días con soldados romanos sin escrúpulos. Una vez él salió del cuidado del comandante de Claudio Lisias, sabrá, el Señor sabe lo que le habrá pasado esas 70 millas de camino con esos soldados sin escrúpulos. Piensen en cómo trataron a Jesús, esos mismos soldados. Y ahora está en Cesarea. Y su vida está en las manos del gobernador Félix. La semana que viene el hermano Max nos va a traer el mensaje en el capítulo 24 y él nos dará más detalles de la vida de este hombre. Pero por resumirlo, la historia lo describe como una persona de extrema crueldad y brutalidad. Entonces la vida de Pablo está en las manos de este hombre cruel, que lo va a acusar cuando lleguen sus acusadores, los que lo quieren matar, los que han tratado de matarlo. Y mientras tanto, él está esperando encarcelado en el cuartel, en el pretorio. Donde el capítulo 24 nos va a decir que va a pasar 2 años de su vida allí. ¿Cómo Pablo se puede estar sintiendo en medio de esto? ¿Cómo te sentirías tú? 2 años de tu vida perdidos, donde tú no tienes control ni autonomía sobre tu vida y tus decisiones. Y te están acusando de manera injusta por causa de Cristo, por obedecer a Dios. ¿Cómo tú te sentirías? Ciertamente se tiene que haber sentido temor, con incertidumbre, desanimado. Pero Dios le había declarado que él llegara a Roma, él era inmortal. Mientras tanto, él tiene su mirada puesta en el soberano, el invisible, sí, pero el soberano. Todas las circunstancias y todas las personas que él ve, todo pinta contrario a él, pero el soberano, el invisible, ya le habló y ya le dijo: tú eres inmortal, tú vas a llegar. Por eso es que podemos leer algo como lo que Pablo escribe en Romanos 8, versículo 37. Antes bien, en todas estas cosas, él habla tribulación, enfermedad. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. En medio de la incertidumbre, él mira al invisible y confía en el Señor. ¿Qué incertidumbre está pasando usted, mi hermano, esta semana? ¿Qué dificultad usted está pasando esta semana? ¿O qué dificultad podemos enfrentar esta semana que aún no conocemos? El Señor nos llama, como Pablo, a confiar en el invisible, a confiar en el soberano, en el que dijo que todas las cosas obran para bien, para aquellos que lo aman. Todas estas cosas difíciles, incómodas, injustas que está pasando Pablo está diciendo: todo obra para bien. El soberano es Dios. Isaías 54 dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. El mundo puede tramar, el mundo puede planificar. El Sanedrín, 40 hombres, tropas romanas, Félix, César mismo, mis hermanos. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ahora, eso no significa que no vamos a pasar incomodidad, dificultad o dolor, porque miren la vida de Pablo. Lo que significa es que nada nos puede ocurrir que el soberano no determine para nosotros. Y si lo determina para nosotros es para nuestro bien y para su gloria. Podemos confiar.
Iglesia, pon tu mirada en Cristo. Clamemos al trono de la gracia. Busquemos ayuda oportuna. Anclemos nuestra alma en el cielo, no aquí, no en lo que podemos ver, no en lo que podemos controlar y agarrar, sino nuestra alma anclada en el cielo. Eso es lo que Pablo ha hecho en esta circunstancia. Salmo 56:3. El día en que temo, yo en ti confío. El día en que temo, yo en ti, el soberano, el que hace que todo obre para bien, yo en ti confío. Lo que Pablo está haciendo aquí, lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Pero Pablo no solo confió, Pablo también se arriesgó. Se arriesgó en obedecer al Señor, en compartir el Evangelio. En el capítulo 24, a ver, la semana que viene, el hermano Max nos va a pintar bien cómo Pablo hizo eso. Pero allí, Pablo le declara a Félix el Evangelio con pasión y con valentía. Se arriesga. Le declara a este hombre que su vida está en sus manos. Le declara el Evangelio, lo llama a confiar en Cristo, a arrepentirse. ¿Cómo él se atreve a hacer? ¿Por qué él hace? Porque él sabía que él era inmortal. Él sabía que su vida no estaba en las manos de este hombre, su vida estaba en las manos de Dios. Dios le había declarado, vas a llegar hasta Roma. Declarando mi evangelio, vas a llegar hasta Roma. Él confiaba en el soberano. Él no está confiando ni en Félix, él no está confiando ni en Roma, él no está confiando ni en César, él no está confiando en ninguna circunstancia. Él está confiando en el soberano. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo. No solamente confiar, sino también arriesgarnos y compartir el evangelio. Pero ¿qué nos puede pasar? ¿Qué va a pensar la gente? Confiemos en el soberano. Ahora el batón del evangelio está en las manos de quién? Nosotros. Ir y hacer discípulos a las naciones. Ya Pablo lo hizo. Y todas las generaciones de la iglesia que han venido después de Pablo ya lo hicieron y ahora estamos nosotros. Toca llevar el evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Confiando en el soberano. Tomamos el riesgo y compartimos el evangelio. Que caigan las fichas, que caigan. Hacemos eso hasta que, igual, el propósito de Pablo, de Dios el Señor con Pablo era que él lo hiciera hasta que llegara a Roma. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Tenemos que descubrir. Tenemos que compartir el evangelio arriesgadamente. Y en Mateo capítulo 10, cuando el Señor le dio esa palabra de ánimo a los discípulos, les dijo que ustedes valen más que muchos pajaritos. Las próximas palabras del Señor a los discípulos fue: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Este cuidado del Señor para arriesgarnos a confesar al Señor delante. No es para alcanzar nuestros sueños, no es para vivir nuestra mejor vida ahora. Nosotros vivimos para tu gloria. Tenemos una misión. Esa misión a Pablo le costó mucho, pero él se arriesgó confiando en el soberano. Ahora nos toca a nosotros confiar. Para que un día el Padre nos confiese a nosotros como sus hijos. Pero el Señor también advierte: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Tenemos que compartirlo. ¿Cómo lo hacemos? Confiando en nosotros.
Dios le reveló a Pablo que hasta que él llegara a Roma, él iba a ser inmortal. Él era inmortal. El resto del libro de los Hechos, vemos que él llega hasta pasa, todavía nos falta ver mucho que va a pasar, pero él ya sabe, el Señor ya le habló, vas a llegar allá. Y a nosotros, el Señor nos ha revelado las circunstancias finales de nuestra vida, así como le reveló a Pablo. Nosotros no sabemos cuál es el propósito individual de Dios con cada uno de nosotros. Dios no nos ha dicho eso a nosotros. A Pablo se lo dijo, va a llegar a Roma, pero ¿cuál es el propósito individual de Dios con cada uno de nosotros? Que hay un propósito individual. ¿Pero cuál es? No lo sabemos. Pero aunque no lo sabemos en detalle, sabemos esta realidad. Sí, somos inmortales hasta que hayamos cumplido las buenas obras que el Señor preparó. Y por eso podemos vivir confiados. Podemos confiar en el soberano, el cual nos ama, el cual nos protege. Podemos vivir arriesgados compartiendo el Evangelio, sin temer a las circunstancias de la vida, las incertidumbres y los problemas de la vida. Pues nuestra vida está en las manos del Señor. Y hasta que el Señor lo determine, igual que Pablo, nosotros también, mis hermanos, somos hermanos. Así nos ayuda el Señor a vivir de esa manera.